David Cifredo es el presidente de Facua Cádiz. Por cierto, Facua Cádiz que va a cumplir o está cumpliendo ya su 40 aniversario. Buenos días. Hola, buenos días. Facua Cádiz, 40 años. Vais a dar una rueda de prensa en unos minutitos en Cádiz, dentro de un ratito. Y va a venir además, si no tengo mal entendido, el secretario general en España, Rubén Sánchez. Es un día grande para vosotros. Felicidades. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, creo que es de destacar que una provincia como la de Cádiz, una organización provincial como la nuestra, pues haya tenido una trayectoria de tantos años y con las características de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, ¿no? Somos una organización que nació en los años 80 del movimiento vecinal, esos 40 años, y esa trayectoria de lucha pues la hemos venido manteniendo y seguimos siendo una organización activa en defensa, en este caso, de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Si tuvieras que destacar un titular o resumir en un titular estos 40 años de historia en los que David tiene mucho que decir, lógicamente, ¿cuál sería? ¿Con qué te quedarías? Yo creo que en el seguimos estando, y además de una doble vertiente. El elemento en sí, que significa el que sigamos estando y con la capacidad y actividad que desplegamos, y después una más lamentable posiblemente, y es que ¿por qué somos necesarios? O sea, es que seguimos teniendo problemas en cuanto a fraudes masivos, problemas de seguridad alimentaria, problemas en calidad de suministro, y digo esto y señalo esto porque eran los elementos precipitantes del nacimiento de Facua, situaciones en los barrios, en los pueblos de servicios eléctricos deficientes, con constantes cortes de electricidad, suministro de agua donde hay vivienda, había viviendas donde no existía agua potable o donde los saneamientos no existían. Esa era la realidad de los años 70, años 80. Lamentablemente, no voy a decir que en el mismo nivel, pero seguimos teniendo situaciones parecidas. En cuanto a cortes de suministro, no tenemos que ir muy lejos, y aquí en Jerez, y sobre todo en determinadas pedanías de Jerez, venimos padeciéndolo, y en seguridad alimentaria, pues recordamos también episodios, ahora mismo la última por listeriosis en una empresa cárnica. Lamentablemente, ya digo, seguimos siendo necesarios porque siguen habiendo problemas en el mercado que requieren organizaciones de consumidores fuertes que sean capaces de combatir esa situación y luchar contra las empresas que actúan indebidamente, y lamentablemente en muchas ocasiones también luchar contra las administraciones. Hemos tenido en nuestra organización episodios de presión, de ir contra nosotros por parte de administraciones públicas. Sin ir más lejos, la Junta de Andalucía en el año 2020 nos expulsó de un local que era de la Junta de Andalucía, que teníamos cedido desde el año 83, nosotros nacimos en ese local, y nos lo retiraron de su uso. Bueno, quiero decir que tenemos que combatir con empresas y lamentablemente en muchas ocasiones también con administraciones que no entienden el papel que tienen que jugar la sociedad civil en este caso. En estos 40 años, ¿de qué os sentís más orgulloso en esta provincia de Cádiz? Bueno, en la provincia de Cádiz, muy orgulloso de tener una estructura que permite que cuando un usuario tenga un problema, sabe que puede acudir a oficinas en Cádiz o a oficinas en Jerez, con personas que le atienden ante ellos. Y a partir de ahí, pues situaciones en las que hemos ido actuando, en situaciones de fraude masivo. Recuerdo ahora mismo el conflicto con Forum y Afinsa, o el conflicto con academias, en este caso eran Opening, una red de academias de enseñanza no reglada que cerró y dejó tirado a muchos de sus clientes. La Divina, hace muy poquito, una clínica de estética que también cerró y dejó tirado Dentix. Estamos hablando de causas de fraudes masivos en los que hemos tenido que intervenir, y donde la gente de la provincia ha visto en nosotros un espacio donde tratar de resolver su problema, su conflicto. Bueno, pues yo creo que es importante el que la gente tenga esa idea nuestra, sepa que pueden acudir a nosotros para que, entre todos, porque se trata de eso, tratemos de resolver el problema en particular de quien lo padece, evidentemente, pero también los problemas generalizados. Yo creo que eso es mucho más importante, el que seamos capaces de estar en la lucha permanente bueno, el evitar estos conflictos de fraudes masivos, en impulsar a la administración que elabore normativa que proteja de verdad a las personas consumidoras y usuarias, y sobre todo a que haya un efectivo control e inspección del mercado. No nos basta con que haya normativa si después esa normativa no se cumple y nadie sanciona a las empresas incumplidoras. Todo eso es un deber que todavía tenemos, y bueno, pues tendremos que seguir luchando esos 40, bueno, y los que vengan después. Imagino que hace 40 años, cuando empezáis a nacer y a crecer, no os imaginabais que asuntos como un spam telefónico iba a ser motivo de quejas por parte de los usuarios, que bueno, eso no existían ni los teléfonos móviles. Efectivamente, claro. En aquella época los problemas con la telefonía
ponían eran otras, estábamos hablando de, en aquel momento, un servicio universalizado, que era el que prestaba Telefónica, pero no eran evidentemente estos los problemas. Hoy tenemos otros problemas, el desarrollo de las telecomunicaciones, evidentemente, y también fruto de ese desarrollo, afortunadamente, también aspectos normativos y legislativos, en los que Facua participa, y precisamente ahí conseguimos presionar algunas veces para mejorar esa normativa, y en particular esta normativa de spam, que fue altamente demandada por nuestra organización y por otras organizaciones. Estamos hablando de lo que es el spam, que no es otra cosa que esas llamadas comerciales que nos llegan de empresas, llamadas que en muchos casos no deseamos, o yo creo que en la mayoría de los casos, por no decir todas, no las deseamos, y aún así entran en nuestras casas. Bueno, pues ha habido modificaciones de esa norma desde el mes de junio que entra en vigor, y en este caso la Ley General de Telecomunicaciones ya establece unas obligaciones para las operadoras de telefonía, para las empresas que prestan servicios, en este caso publicitarios, y derecho para los consumidores. No tenemos por qué soportar llamadas comerciales no deseadas, y digo no deseadas porque ahí está la clave, que no hayamos autorizado. Aquí tenemos también el problema que muchas veces los usuarios, sin saberlo, a través de la firma de contratos de algunos servicios, estamos autorizando, la letra pequeña. Efectivamente, pero que la letra pequeña tiene que estar marcada por nosotros y autorizada por nosotros, y por lo tanto conocida por nosotros. Nosotros debemos de autorizar expresamente, a través de, en este caso, de contratos de servicio, el que esa empresa nos preste esta información comercial. Si eso no ha ocurrido, lo están haciendo de manera irregular. Entonces, ante eso, evidentemente, como siempre, la denuncia. Sí, existe lo que se llama la lista Robinson antes de esta ley, que cuando tú estás en esa lista y te apuntas, no debe de llamarte, o sea, tiene como las empresas prohibidas, las comerciales, ¿no? Efectivamente. Que te llamen. Aún así, hay veces que llaman. La lista Robinson era la única herramienta que antes de la incorporación, la mejora de la Ley General de Telecomunicaciones, en los términos de lo que estamos hablando, era la única herramienta que los usuarios podían utilizar. En ese caso lo que hacía era inscribirte en esa lista, donde tú le decías a esa lista que a ese número de teléfono o a ese correo electrónico no queríamos recibir publicidad comercial. Aún estando en la lista Robinson, esto se incumplía. Los usuarios seguían recibiendo información, en este caso publicidad comercial, a pesar de estar en la lista. ¿Qué es lo que podíamos hacer a partir de ahí? Denunciar, porque evidentemente era un elemento pues demostrativo de que si en este caso, si expresamente habíamos trasladado nuestro interés de no recibir llamadas comerciales, incorporándonos a esa lista, y podíamos demostrar que nos habían llegado esas llamadas, eso ya daba lugar a denuncia. ¿Qué es lo que hace la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones? Que ya deja muy claro que estemos o no estemos en ninguna lista, toda llamada comercial que no haya sido expresamente autorizada por nosotros no se puede producir. En ese sentido, si nos llegan llamadas, y aquí ya voy a los consejos de qué hacer si nos entran llamadas comerciales no deseadas, pues lo primero, identificarla. ¿Cómo la identificamos? Apuntando el número, si es posible hacer un pantallazo, una captura de la pantalla de esa llamada que estamos recibiendo, para identificar el número desde el que nos llaman, a la hora y el día en el que nos llaman. Si la llamada la atendemos, la empresa está obligada a identificarse, está obligada también a decirnos cuál es el objeto de la llamada, en este caso es una llamada comercial, y está obligada también a informarnos de que tenemos derecho a cancelar esas llamadas comerciales si no queremos seguir recibiéndolas. Por eso la empresa tiene la obligación de grabar esa llamada, porque si nosotros denunciamos una llamada de una empresa, lo que podremos pedir, y todo esto lo tenemos que hacer a través de la Agencia Española de Protección de Datos, podemos solicitar que nos aporten la llamada, la grabación, donde pueda constatarse que era efectivamente una llamada comercial y que no se había cumplido la obligación de información previa en la llamada de esa condición de llamada comercial y el derecho que tenemos a pedir que se anulen o que no sigamos recibiendo llamadas de ese tipo. Que se pongan las pilas, que si no se le va a caer el pelo. Sí, las empresas, la ventaja que tiene esto es que antes solamente podíamos acudir a la lista Robinson, y ahora, si identificamos a la empresa, la Agencia Española de Protección de Datos tiene la potestad y la obligación de investigar estas circunstancias, de solicitar a las operadoras, en este caso, que identifiquen a las empresas que están haciendo esas llamadas comerciales, y si efectivamente no cumplen la normativa, en este caso, que no haya sido autorizada, o incluso habiendo sido autorizada, la llamada no cumple con los requisitos a título de información que obliga a la normativa, puedan ser sancionadas. La realidad, y una encuesta que elaboramos hace muy poquito, nos dice que los usuarios siguen recibiendo llamadas comerciales no deseadas sin su autorización. Por lo tanto, una cosa es la norma y otra cosa es el cumplimiento de la misma. Por lo tanto, todo usuario que reciba llamadas y que no quiera hacerlo,
tiene el derecho a denunciar y nosotros le animamos a denunciar, en este caso ante la Agencia Española de Protección de Datos y, como siempre, y enlazando con lo primero, que acudan a organizaciones de consumidores como Facua para que les ayudemos. Evidentemente, uno de los elementos potentes de nuestra fortaleza, de nuestra presencia, es que tenemos un número de socios en nuestra provincia muy elevados, que pagan una cuota para que nuestra organización se autofinancie, o sea, los gabinetes jurídicos, técnicos que tenemos están sustentados en las cuotas de nuestros socios. No solamente cuando se hacen socios pagan una cuota para que les resolvamos los problemas, en este caso ante el spam telefónico o de cualquier otro tipo, sino que con su cuota contribuyen a tener una organización de consumidores potente que defienda a los usuarios ante los ataques de la empresa y también para que presione a la administración para que ejecute el cumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas. Perfectamente, David, nos ha quedado claro todos estos consejos importantísimos hoy en día con el tema del spam telefónico, que son muchas las llamadas que se reciben al cabo del día. Ya sabemos que tenemos que decir de entrada que por la Ley de Protección de Datos yo no he dado permiso para que usted utilice mis datos personales, así que le colgamos la llamada y por supuesto lo denunciamos. Muchas gracias, enhorabuena por estos 40 años. Se marcha ya corriendo para esa rueda de prensa en Cádiz y ha sido un placer. Y hasta la semana que viene, que de nuevo estará Facua con más consejos. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar de turismo.